El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En un reino muy lejano, había un caballero llamado Arturo, cuya armadura brillaba con el resplandor del sol. Arturo era un guerrero valiente y habilidoso, admirado por todos en el reino. Pero, a pesar de su gran habilidad, era arrogante y egocéntrico, y se preocupaba más por su reputación y su apariencia que por las personas que lo rodeaban, incluyendo a su esposa Julieta y a su hijo Maximiliano. Un día, después de una larga batalla, Arturo regresó a casa para encontrarse con que su armadura se había oxidado y se había pegado a su piel. No podía quitársela, y la armadura empezó a pesarle cada vez más, hasta el punto en que no podía moverse. A pesar de que Julieta y Maximiliano trataron de ayudarlo, Arturo se negó a dejar que alguien lo ayudara y decidió buscar una solución por su cuenta. Desesperado, Arturo partió en un viaje para encontrar una manera de quitarse la armadura. En su búsqueda, Arturo se enfrentó a una serie de pruebas y desafíos que pusieron a prueba su coraje y su capacidad de amar. En cada etapa del camino, Arturo se encontró con personajes mágicos y misteriosos que lo desafiaban a abandonar sus creencias y a cambiar su forma de ver el mundo. Primero, se encontró con un mago sabio que lo llevó a través de un bosque oscuro y peligroso. En el camino, se encontraron con criaturas malvadas que intentaron detenerlos. Arturo luchó valientemente contra ellas, demostrando su habilidad y destreza. Pero el mago le dijo que eso no era suficiente, que debía dejar atrás su orgullo y encontrar la humildad para comprender su verdadero propósito en la vida. Después, Arturo se encontró con una hermosa princesa que estaba atrapada en una torre. A medida que subía a la torre, Arturo se encontró con varios obstáculos, pero finalmente logró liberar a la princesa. Pero cuando llegó al suelo, descubrió que la princesa era un espejismo creado por el mago para enseñarle una lección, que la belleza exterior no era tan importante como la belleza interior. Finalmente, Arturo llegó a una cima de una montaña, donde se enfrentó a sí mismo y se dio cuenta de que había estado viviendo una vida vacía y sin sentido. En ese momento, la armadura se desvaneció y Arturo se sintió libre y en paz por primera vez en mucho tiempo. De regreso a casa, Arturo encontró a Julieta y a Maximiliano esperándolo, y los abrazó con amor y gratitud. Se dio cuenta de que el amor y la conexión humana eran más importantes que cualquier cosa material, y se comprometió a vivir el resto de su vida con un corazón abierto y generoso. La historia de Arturo y su armadura oxidada ha sido recordada como una lección sobre la importancia de la humildad y la conexión humana, y como un recordatorio de que la verdadera fuerza proviene del amor y la compasión. El caballero se adentró en el bosque, y pronto encontró una cueva en la que decidió pasar la noche. Sin embargo, al despertar, se dio cuenta de que la entrada de la cueva estaba bloqueada por una enorme piedra. Por más que lo intentó, no pudo moverla. En ese momento, apareció un anciano que le dijo: «Caballero, si quieres salir de esta cueva, debes enfrentarte a tus miedos y limitaciones. Solo así podrás mover la piedra y liberarte». El caballero, desconcertado, preguntó al anciano cómo podía hacer eso.
Él le dijo que debía emprender un viaje en el que se enfrentaría a diversas pruebas y desafíos que lo llevarían a descubrir quién era realmente y a liberarse de su armadura oxidada. El caballero aceptó el desafío y partió hacia un largo camino lleno de obstáculos. En su camino, se encontró con personajes misteriosos y enigmáticos que lo ayudaron a descubrir su verdadero yo. Conoció a una princesa que lo llevó a enfrentar su miedo al amor y la vulnerabilidad, y a un mago que lo guió a través de un laberinto de ilusiones para ayudarlo a comprender la importancia de la autenticidad. También se encontró con una figura oscura que representaba su propio egoísmo y necesidad de control, y tuvo que luchar para liberarse de su influencia. A través de todas estas experiencias, el caballero fue transformándose, aprendiendo a reconocer sus propios miedos y limitaciones y a enfrentarlos con valentía. Finalmente, después de muchas pruebas, el caballero llegó a la piedra que bloqueaba la entrada de la cueva. Con su nueva fuerza y coraje, logró moverla y salir al exterior. Allí se encontró con el anciano, quien le dijo: «Ahora has comprendido el verdadero significado de la armadura oxidada. Ya no tienes que esconderte detrás de ella, sino que puedes ser tú mismo y vivir plenamente». El caballero regresó a su hogar, donde fue recibido por su esposa y su hijo. Se quitó la armadura y les mostró su verdadero yo, lleno de amor y compasión. Ahora sabía que la verdadera fortaleza radica en la vulnerabilidad y en la capacidad de enfrentar nuestros miedos y limitaciones. Y así vivió el resto de sus días, en paz consigo mismo y con el mundo que lo rodeaba. El caballero se adentró en el bosque, y pronto encontró una cueva en la que decidió pasar la noche. Sin embargo, al despertar, se dio cuenta de que la entrada de la cueva estaba bloqueada por una enorme piedra. Por más que lo intentó, no pudo moverla. En ese momento, apareció un anciano que le dijo: «Caballero, si quieres salir de esta cueva, debes enfrentarte a tus miedos y limitaciones. Solo así podrás mover la piedra y liberarte». El caballero, desconcertado, preguntó al anciano cómo podía hacer eso. Él le dijo que debía emprender un viaje en el que se enfrentaría a diversas pruebas y desafíos que lo llevarían a descubrir quién era realmente y a liberarse de su armadura oxidada. El caballero aceptó el desafío y partió hacia un largo camino lleno de obstáculos. En su camino, se encontró con personajes misteriosos y enigmáticos que lo ayudaron a descubrir su verdadero yo. Conoció a una princesa que lo llevó a enfrentar su miedo al amor y la vulnerabilidad, y a un mago que lo guió a través de un laberinto de ilusiones para ayudarlo a comprender la importancia de la autenticidad. También se encontró con una figura oscura que representaba su propio egoísmo y necesidad de control, y tuvo que luchar para liberarse de su influencia. A través de todas estas experiencias, el caballero fue transformándose, aprendiendo a reconocer sus propios miedos y limitaciones y a enfrentarlos con valentía. Finalmente, después de muchas pruebas, el caballero llegó a la piedra que bloqueaba la entrada de la cueva. Con su nueva fuerza y coraje, logró moverla y salir al exterior. Allí se encontró con el anciano, quien le dijo: «Ahora has comprendido el verdadero significado de la armadura oxidada. Ya no tienes que esconderte detrás de ella, sino que puedes ser tú mismo y vivir plenamente». El caballero regresó a su hogar, donde fue recibido por su esposa y su hijo. Se quitó la armadura y les mostró su verdadero yo, lleno de amor y compasión. Ahora sabía que la verdadera fortaleza radica en la vulnerabilidad y en la capacidad de enfrentar nuestros miedos y limitaciones. Y así vivió el resto de sus días, en paz consigo mismo y con el mundo que lo rodeaba. Después de su encuentro con el anciano en el bosque, el caballero de la armadura oxidada se embarcó en un viaje para encontrar la sabiduría y la verdad. Caminó por las montañas y los valles, cruzó ríos y arroyos,
y habló con muchos sabios y eruditos. Aprendió muchas cosas sobre sí mismo y sobre el mundo, pero aún sentía que había algo que faltaba. Un día, el caballero llegó a un hermoso jardín lleno de flores de todos los colores y aromas. Un hombre mayor estaba trabajando en el jardín y saludó al caballero con una sonrisa amable. «Bienvenido, caballero de la armadura oxidada. Me alegra ver que has venido a mi jardín. Me llamo Nicolás y soy el jardinero aquí», dijo el hombre. El caballero se acercó a Nicolás y comenzó a admirar las hermosas flores. Pero mientras observaba más de cerca, notó que algunas de las plantas estaban marchitas y enfermas. «¿Qué pasa con estas plantas?», preguntó el caballero. «¿Por qué están tan enfermas?». Nicolás suspiró y dijo: «Estas plantas han sido descuidadas y no han recibido el cuidado adecuado. Pero si les das amor y atención, pueden sanar y crecer fuertes y saludables nuevamente». El caballero reflexionó sobre las palabras de Nicolás y se dio cuenta de que él mismo también había sido descuidado en el pasado. Había descuidado sus relaciones y su propia salud mental y emocional. Decidió quedarse en el jardín y ayudar a Nicolás a cuidar las plantas enfermas. Mientras trabajaban juntos, el caballero también habló con Nicolás sobre sus luchas y sus dudas. Nicolás escuchó atentamente y le dio consejos sabios y alentadores. Pero un día, mientras trabajaban en el jardín, Nicolás cayó al suelo y comenzó a tener un ataque al corazón. El caballero entró en pánico y no sabía qué hacer. Pero luego recordó lo que había aprendido sobre la importancia de prestar atención y cuidado a las personas que amaba. Rápidamente corrió a buscar ayuda y llamó a un médico cercano. Gracias a la rápida atención, Nicolás sobrevivió, pero el caballero se dio cuenta de lo importante que era cuidar y amar a las personas en su vida. Después de ese día, el caballero decidió quedarse en el jardín y continuar ayudando a Nicolás con su trabajo. Aprendió a amar las plantas y los animales del jardín, y también aprendió a amar a las personas de su vida. Descubrió que el amor y la atención eran la clave para sanar y crecer fuerte y saludable, tanto para él como para aquellos a su alrededor. Y así, el caballero de la armadura oxidada encontró la sabiduría y la verdad que había estado buscando. No era una búsqueda de una respuesta simple, sino un viaje de autodescubrimiento. Luego de varios días de viaje, el caballero llegó a un hermoso bosque, donde se encontró con una anciana que parecía estar buscando algo en el suelo. El caballero se acercó a ella y le preguntó si necesitaba ayuda. La anciana levantó la cabeza y lo miró con tristeza. Le dijo que estaba buscando una llave, la cual había perdido en el bosque. Le explicó que esa llave abría un cofre donde guardaba sus recuerdos más preciados, pero que sin ella no podría volver a verlos nunca más. El caballero se ofreció a ayudarla a buscar la llave, y juntos comenzaron a recorrer el bosque. Pasaron horas buscando, pero no lograron encontrarla. El caballero le dijo a la anciana que no se preocupara, que volvería al día siguiente para seguir buscando. Esa noche, el caballero tuvo un sueño extraño. Soñó que estaba en el bosque buscando la llave junto a la anciana, cuando de repente se encontraron con un hombre con una armadura oxidada similar a la que él había llevado tiempo atrás. El hombre le dijo que la llave que buscaban estaba en el cofre que se encontraba en la parte más profunda del bosque, pero que debían tener cuidado, ya que había un peligroso dragón que cuidaba el cofre. Al día siguiente, el caballero decidió seguir su sueño e ir en busca del cofre. La anciana intentó persuadirlo para que no lo hiciera, ya que era muy peligroso, pero el caballero no quiso escucharla y se internó en el bosque. Después de un largo camino, el caballero llegó a la parte más profunda del bosque, donde encontró el cofre. Al abrirlo,
se sorprendió al encontrar una armadura idéntica a la que había llevado antes. Se dio cuenta de que había estado buscando en el lugar equivocado todo el tiempo. Pero cuando intentó ponerse la armadura, se dio cuenta de que no podía quitarse la que ya llevaba puesta. La armadura se había fusionado con su cuerpo y no podía quitársela por más que intentara. El caballero quedó atrapado en su propia armadura, incapaz de moverse. La anciana apareció en ese momento y le explicó que la llave que había perdido no existía en realidad, que la había inventado como una excusa para poder hablar con alguien. Le dijo que la única manera de liberarse de la armadura era aprender a amarse a sí mismo y a quitarse la armadura que había construido a su alrededor. El caballero reflexionó sobre sus acciones y se dio cuenta de que había estado buscando la aceptación y el amor en el exterior, en lugar de encontrarlos dentro de sí mismo. Aprendió a amarse a sí mismo y poco a poco, la armadura comenzó a desvanecerse hasta que finalmente se liberó. El caballero agradeció a la anciana por la lección que le había enseñado y prometió nunca volver a perderse a sí mismo en su propia armadura. Con la luz del nuevo día, el caballero se despertó y se sintió extrañamente diferente. Miró su armadura y se dio cuenta de que ahora estaba más brillante que nunca. Se levantó de la cama y se dirigió al jardín para meditar y reflexionar sobre todo lo que había sucedido. Mientras caminaba, notó que los pájaros cantaban con más alegría y los árboles parecían más verdes. El caballero se sintió lleno de energía y vitalidad. Después de algunas horas, el caballero decidió regresar a su castillo. En el camino, se encontró con un hombre en la carretera que parecía estar perdido. El hombre se presentó como un príncipe de un reino vecino y le pidió al caballero que lo ayudara a encontrar su camino de regreso a casa. El caballero aceptó y lo guió a través del bosque, a través de las montañas y finalmente lo llevó a su destino. El príncipe agradeció al caballero y le ofreció su amistad como recompensa. Cuando el caballero regresó a su castillo, se encontró con su esposa y su hijo. Ellos lo saludaron con gran alegría y lo abrazaron con fuerza. El caballero se dio cuenta de que había estado tan obsesionado con su armadura oxidada que había descuidado a su familia. Decidió que en adelante, dedicaría su tiempo y esfuerzo a fortalecer su relación con ellos y asegurarse de que estuvieran siempre felices y seguros. Y así, el caballero aprendió que la verdadera fortaleza no viene de una armadura brillante o una espada afilada, sino de la bondad, la compasión y el amor. Vivieron felices para siempre, recordando siempre la lección que el caballero había aprendido y enseñando a otros a hacer lo mismo. Había una vez un pequeño búho llamado Oliver que vivía en un bosque rodeado de sus amigos los pájaros, las ardillas y los conejos. Oliver siempre había sido diferente a los demás búhos, ya que nunca había podido aprender a ulular como ellos. Había intentado muchas veces, pero siempre emitía un extraño sonido que hacía reír a todos los demás animales. Un día, el bosque se llenó de tristeza porque su amigo el búho Oliver había enfermado gravemente. Todos los animales del bosque se acercaron a su árbol para visitarlo y desearle una pronta recuperación. Pero después de varios días, la condición de Oliver empeoró y los pájaros se dieron cuenta de que necesitaban ayuda para salvar a su amigo. Fue entonces cuando apareció una lechuza sabia y antigua que había vivido en el bosque durante muchos años. Los animales le pidieron ayuda y ella aceptó, pero les dijo que para sanar a Oliver debían encontrar una cura muy especial. La cura consistía en encontrar una flor rara que solo crecía en la cima de una montaña muy alta,
pero para llegar allí, debían pasar por un peligroso pantano lleno de criaturas venenosas y un denso bosque lleno de peligros. Los pájaros, las ardillas y los conejos se sintieron desanimados al escuchar esto, ya que no tenían la fuerza ni el coraje para enfrentar esos desafíos. Pero Oliver, a pesar de su debilidad, se ofreció voluntariamente para ir en busca de la flor. Los demás animales se mostraron escépticos, ya que Oliver nunca había hecho nada por su cuenta, pero la lechuza les aseguró que él era el único que podía encontrar la flor. Oliver comenzó su viaje y, a pesar de sus limitaciones, logró superar los obstáculos con la ayuda de los demás animales del bosque. Llegó al pantano y, con la ayuda de las ranas, logró cruzarlo sin problemas. Después, se adentró en el bosque y, con la ayuda de las ardillas, logró esquivar las trampas de los cazadores. Finalmente, llegó a la cima de la montaña y encontró la flor rara. Cuando Oliver regresó al bosque con la flor, todos los animales se sorprendieron y lo recibieron con gran alegría. La lechuza preparó la medicina y Oliver comenzó a mejorar de inmediato. Sin embargo, después de unos días, Oliver comenzó a sentirse mal de nuevo y todos se preguntaron por qué. Fue entonces cuando Oliver les confesó que no había sido capaz de ulular porque temía que sus amigos lo juzgaran. Los demás animales se dieron cuenta de que habían sido demasiado duros con Oliver y decidieron ayudarlo a aprender a ulular. Trabajaron juntos para enseñarle y, después de muchos intentos, Oliver finalmente logró ulular como un búho de verdad. El búho pasó muchas noches sin poder dormir. Había algo que le preocupaba profundamente. Finalmente, decidió que necesitaba buscar respuestas. Abandonó su árbol y comenzó un viaje a través del bosque. En su camino, el búho encontró a muchos animales que también estaban preocupados por cosas diferentes. Había un zorro que no podía cazar, una ardilla que se había perdido en el bosque y un conejo que había sido separado de su familia. El búho decidió ayudarlos a todos y juntos buscaron soluciones a sus problemas. Sin embargo, en su viaje, el grupo se encontró con un peligroso cazador que les impidió avanzar. El búho y sus amigos tuvieron que trabajar juntos para vencer al cazador y continuar su camino. Finalmente, después de muchas aventuras, el grupo llegó a una misteriosa caverna donde encontraron a una sabia lechuza. La lechuza les explicó que todos los problemas que habían estado enfrentando se debían a un malvado mago que había hechizado el bosque. El búho y sus amigos decidieron unirse para detener al mago y devolver la paz al bosque. Con valentía y determinación, el búho y sus amigos lucharon contra las fuerzas del mago y finalmente lograron derrotarlo. El bosque volvió a ser un lugar seguro y tranquilo para todos sus habitantes. El búho se dio cuenta de que había encontrado las respuestas que había estado buscando y que su viaje lo había llevado a descubrir algo aún más importante. La amistad y el trabajo en equipo son poderosos aliados cuando se enfrentan a grandes desafíos. La familia de búhos estaba disfrutando de su tranquila vida en el bosque cuando, de repente, un grupo de cazadores irrumpió en su territorio. Los búhos intentaron huir, pero uno de ellos, el búho que no podía ulular, se quedó atrás. Fue capturado y llevado a una jaula en un campamento de caza. El búho estaba asustado y solo en su pequeña jaula, sin poder ulular para llamar la atención de otros animales o para comunicarse con su familia. Pero una noche, mientras todos los cazadores dormían, un pequeño zorro apareció en el campamento en busca de comida. Al ver al búho en la jaula, decidió liberarlo. El búho estaba agradecido y aliviado por haber sido liberado, pero ahora estaba perdido en un lugar desconocido. El zorro se ofreció a ayudarlo a encontrar su camino de regreso al bosque, y juntos comenzaron una aventura llena de peligros y obstáculos.
En su camino, se encontraron con otros animales que también necesitaban ayuda, y el búho y el zorro se convirtieron en héroes al ayudarlos. Pero, mientras viajaban, comenzaron a notar algo extraño en el bosque. Los árboles estaban siendo talados y el bosque estaba siendo destruido por una empresa maderera. El búho y el zorro se unieron a otros animales del bosque para tratar de detener la destrucción, pero se encontraron con una fuerte resistencia por parte de la empresa maderera y sus empleados. Finalmente, después de muchos enfrentamientos y peligros, lograron detener la tala y salvar el bosque. El búho, finalmente, encontró su camino de regreso a su familia y fue recibido con gran alegría y amor. Agradecido por la amistad y el coraje del zorro, el búho decidió quedarse en el bosque y vivir allí con sus amigos para siempre. Juntos, crearon un hogar seguro y feliz donde todos los animales podían vivir en paz y armonía. En un pequeño pueblo rodeado de montañas y ríos, vivía un gato callejero llamado Garfield. Era un gato solitario que pasaba sus días vagando por las calles en busca de comida y un lugar para descansar. Pero un día, todo cambió para Garfield cuando encontró a Dios. Unas semanas antes de su encuentro divino, Garfield había notado algo extraño en el pueblo. Los habitantes estaban discutiendo y peleando más de lo usual. Las risas y sonrisas que solían llenar las calles habían desaparecido. La atmósfera era tensa y oscura, como si algo malo estuviera a punto de suceder. Un día, Garfield se encontró con un hombre mayor que estaba sentado solo en un banco del parque. El hombre tenía una expresión triste y perdida en su rostro. Garfield se acercó a él y se frotó contra sus piernas, como si quisiera ofrecerle un poco de consuelo. Para su sorpresa, el hombre comenzó a hablar con él. Le contó a Garfield sobre su vida, sus luchas y sus pérdidas. Garfield escuchó con atención, sintiendo que había algo más en esta conversación que lo que parecía a simple vista. Después de esa conversación, Garfield comenzó a escuchar a otros habitantes del pueblo, y pronto descubrió la causa de la tensión y el conflicto que había estado sintiendo. Había un debate en el pueblo sobre el futuro de la iglesia local. Algunos querían venderla y usar el dinero para construir un parque, mientras que otros querían mantenerla y continuar usándola para sus servicios religiosos. Garfield, sintiendo una extraña atracción hacia la iglesia, decidió investigar. La iglesia estaba cerrada y vacía, pero Garfield logró entrar por una ventana abierta. Al explorar el lugar, encontró un rincón oscuro donde nadie lo podía ver y se quedó allí por un tiempo, sintiendo una extraña paz. Fue entonces cuando Garfield escuchó la voz de Dios. Era una voz suave y dulce, pero poderosa y sabia. Dios le dijo que estaba preocupado por el pueblo y su gente, que se había perdido en el camino y había olvidado lo que era realmente importante. Garfield, emocionado por su encuentro con Dios, decidió hablar con los habitantes del pueblo y contarles su experiencia. Pero no todos estaban dispuestos a creer en un gato callejero que decía haber hablado con Dios. Los debates y discusiones se intensificaron, y Garfield se encontró en medio de un gran conflicto. La tensión entre los habitantes del pueblo aumentó y Garfield comenzó a sentir que su mensaje no estaba siendo escuchado. Se sentía solo y sin esperanza. Pero un día, la iglesia se incendió. Todo el pueblo se reunió para apagar el fuego y salvar la estructura. Afortunadamente, nadie resultó herido, pero la iglesia quedó completamente destruida.
Garfield, que estaba en el techo de la iglesia cuando comenzó el fuego, se sintió desolado. La noticia de la aparición del gato se esparció rápidamente por el pueblo, y pronto se convirtió en un tema de conversación popular. Muchos de los habitantes del lugar, incluyendo algunos de los más respetados líderes religiosos, comenzaron a atribuir la presencia del gato a una señal divina. Sin embargo, no todos estaban contentos con la aparición del gato. Algunos creían que el animal estaba poseído por el diablo y que su presencia era una amenaza para el pueblo. Estos individuos comenzaron a organizar grupos de caza para atrapar y matar al gato. Mientras tanto, el gato se había establecido en la iglesia del pueblo, donde había encontrado un hogar cálido y seguro. La gente comenzó a llevarle comida y agua, y el gato pronto se convirtió en una atracción turística local. La iglesia se convirtió en un lugar de peregrinación, y la gente venía de lejos para ver al gato que había encontrado a Dios. Sin embargo, la situación no duró mucho tiempo. Un día, un grupo de cazadores irrumpió en la iglesia, decididos a matar al gato. Los feligreses, horrorizados, intentaron detenerlos, pero no pudieron evitar que el gato fuera capturado y llevado lejos. El gato fue llevado a un lugar lejano, donde fue encerrado en una jaula y maltratado por sus captores. Sin embargo, el gato nunca perdió la fe y siempre mantuvo su espíritu fuerte. Finalmente, después de varias semanas de cautiverio, el gato logró escapar y regresó a su hogar en la iglesia del pueblo. La gente del pueblo estaba encantada de ver al gato de regreso y comenzó a cuidarlo aún más. Sin embargo, la experiencia del gato había cambiado. Ya no era el mismo gato inocente y feliz que había llegado al pueblo. Había visto la maldad en el mundo y había sentido la crueldad de la humanidad. Con el tiempo, el gato se convirtió en una figura solitaria, alejada del mundo que lo rodeaba. La gente del pueblo lo dejó en paz, respetando su deseo de estar solo. Pero el gato nunca se olvidó de su experiencia y siempre mantuvo su fe en Dios, incluso cuando todo parecía estar en su contra. El gato que había encontrado a Dios había experimentado la maldad del mundo, pero su espíritu nunca se quebrantó. Era un recordatorio constante de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza y fe en algo más grande que uno mismo. Y aunque su vida había sido difícil, el gato sabía que había encontrado lo que más importaba, su fe. El giro inesperado de esta historia ocurre cuando el gato finalmente llega a la cima de la montaña, donde se supone que encontrará a Dios. Pero en lugar de encontrar una presencia divina, lo que encuentra es un anciano solitario que vive en una pequeña cabaña. El anciano le da la bienvenida al gato y le pregunta por qué ha venido. El gato le cuenta toda su historia y le explica que ha venido en busca de Dios. El anciano escucha atentamente y finalmente responde: «Mi querido amigo, no necesitas buscar a Dios en ningún otro lugar. Dios está en tu corazón todo el tiempo». El gato se queda perplejo ante estas palabras, pero el anciano le explica que Dios no es algo que se pueda encontrar en algún lugar físico, sino que es una fuerza que vive dentro de cada ser vivo. Y que si el gato quiere encontrar a Dios, solo necesita mirar dentro de sí mismo. El gato se queda en la cabaña del anciano durante unos días, reflexionando sobre las palabras del anciano y finalmente comprende el significado de lo que le ha dicho. El gato se da cuenta de que Dios siempre ha estado con él y que solo necesitaba mirar dentro de su propio corazón para encontrarlo. Con esta nueva comprensión, el gato comienza un viaje de regreso a casa, llevando consigo la sabiduría que ha adquirido. A lo largo del camino, se encuentra con muchos otros animales que están buscando algo fuera de sí mismos. Un perro que busca la felicidad en los huesos que entierra, un pájaro que busca la libertad en el cielo, un pez que busca la vida en el agua.
El gato comparte su sabiduría con cada uno de estos animales y les ayuda a darse cuenta de que lo que están buscando ya está dentro de ellos. Juntos, todos los animales viajan de regreso a sus hogares, llenos de una nueva comprensión y paz en sus corazones. El giro inesperado en esta historia es que el gato no encuentra a Dios en un lugar físico, sino dentro de sí mismo. Este giro lleva al gato y a los demás animales en un viaje de autodescubrimiento, llevándolos a un estado de conciencia más elevado y a una mayor comprensión del mundo en el que viven. El gato que había encontrado a Dios estaba en una misión. Después de su encuentro divino, se había dado cuenta de que tenía un propósito más grande que simplemente vagar por la ciudad. Quería ayudar a otros a encontrar a Dios también, pero no sabía por dónde empezar. Decidió que lo mejor sería empezar por su propio vecindario. Así que el gato comenzó a visitar a sus vecinos, sentándose en sus regazos y ronroneando suavemente. A algunos les contaba su historia, mientras que a otros simplemente les daba una mirada significativa. Y para su sorpresa, muchas personas parecían entender lo que estaba tratando de decirles. Algunos incluso comenzaron a visitar la iglesia local. Pero no todos estaban contentos con los esfuerzos del gato. Un grupo de personas en el vecindario, liderados por un hombre llamado Sr. Jenkins, creía que el gato estaba siendo demasiado insistente y comenzaron a quejarse al dueño del gato y al pastor de la iglesia. El pastor, sin embargo, vio el valor en lo que el gato estaba haciendo y decidió apoyarlo. Mientras tanto, el gato continuó su misión, visitando hogares y sentándose en las rodillas de quienes necesitaban un poco de compañía y consuelo. Incluso logró convertir a algunos de los vecinos más reacios. Sin embargo, un día, cuando el gato estaba en su camino hacia la iglesia para asistir a la misa dominical, se topó con un grupo de jóvenes que habían estado causando problemas en el vecindario. Los jóvenes se burlaron del gato y lo persiguieron, y el pobre felino terminó huyendo hacia un callejón oscuro. Allí, el gato se encontró con un vagabundo que vivía en una caja de cartón. El vagabundo, sorprendentemente, parecía saber mucho sobre el gato y su misión divina. Le contó al gato sobre sus propias luchas para encontrar a Dios y cómo había terminado viviendo en la calle. El gato se sintió conmovido por la historia del vagabundo y decidió que quería ayudarlo. Así que comenzó a visitar al vagabundo con frecuencia, sentándose a su lado y escuchando sus historias. Y a medida que el gato escuchaba, se dio cuenta de que había mucho más por hacer en el mundo que simplemente convertir a los vecinos de su vecindario.